Verónica Sotomayor es bióloga, especializada en biología molecular y con múltiples estudios de posgrado que van desde doctorados en filosofía y bioquímica hasta magíster en administración de negocios. Se ha desempeñado tanto en el ámbito de la investigación como en la industria, liderando hoy el área de hemofilia y terapia de genes en Sudamérica para Biomarin, una multinacional de biotecnología. Soy Luciano Muratore, co-founder de Uru, y en este episodio de Walk the Talk conversamos con Verónica sobre su experiencia en transicionar de la investigación a la industria, la medicina personalizada y el potencial de la inteligencia artificial en los tratamientos oncológicos. Bueno, Verónica, qué gusto tenerte, bienvenida, gracias por el tiempo. Quisiera arrancar haciendo foco un poco en la excepcionalidad de tu caso, de tu persona. Trabajaste mucho tiempo en el CONICET, en investigación, 14 años si no me equivoco, ¿no? De 2014 al 2004, 2018, Sí, ¿puede ser? sí, unos cuantos años desde que fui, digamos, becaria y bueno, hice toda la carrera académica y después entré a carrera de investigador. Interesante. Bueno, mujer, carrera STEM, investigadora y después pasaste a la industria. Tenés un recorrido que es súper excepcional y que, bueno, nada, quería que me cuentes qué fue lo que hiciste en la parte de investigación, cuál es el rol actual y después si me podés contar un poco los desafíos, porque no debe ser fácil tampoco, como toda esa carrera tan particular debe tener un montón de desafíos en el medio, entonces por ahí si nos compartís un poco de esos desafíos y de y un poco lo que te motivó a hacer los cambios en cada caso. Bueno, gracias Luciano por la invitación primero. Sí, bueno, digamos, siempre tuve una personalidad bastante como inquieta, siempre buscando nada, cosas que me motiven, ¿no? O sea, como muy movida justamente por eso, ¿no? Por la motivación. Me gusta trabajar en lo que me gusta y me gusta dedicarme a lo que me gusta, entonces eso siempre también fue un plus para tomar decisiones que a veces analizadas desde otros aspectos, desde aspectos particulares, pueden no parecer las mejores decisiones, pero para mí siempre fueron buenas decisiones porque me llevaron a hacer lo que siempre fue de mi interés. Yo de muy chiquita tuve interés en lo que son las ciencias más duras, digamos, las ciencias más exactas. Cuando era muy chiquita quería ser física. No sé, tenía como esa fantasía de ser física y estudiar en el Balseiro y esta cosa siempre de la investigación en Argentina y bueno, leía revistas y era súper chiquita y me encantaba eso. Después cuando fui creciendo me volqué más hacia el lado de la biología, desde el punto de vista de lo que era, digamos, la ecología, la conservación y demás. Digamos, tengo como un tema también bastante de compromiso con eso, con el medio ambiente y etcétera. Y bueno, y después ya cuando entré a la facultad, que uno empieza a darse cuenta realmente, ¿no? Porque después de que atraviesa los primeros años empezás a darte cuenta realmente de qué se trata lo que estás estudiando y todas las otras oportunidades que se empiezan a abrir, ¿no? Siempre mantener esta flexibilidad de sorprenderse y de tomar decisiones y de cambiar, digamos, del plan inicial, ¿no? O sea, eso siempre como fue una normal, una constante en mi vida y bueno, eso no fue la excepción y ahí descubrí un poco lo que era la biología molecular y entendí un poco cómo era el sistema científico y bueno, toda esa cosa que yo tenía de deseo de chiquita y de admiración por las ciencias y demás, me llevó a perseguir ese sueño, así que terminé mi carrera yo soy bióloga, recibí a la Universidad de Buenos Aires, hice, digamos, las materias como para buscar la especialización en lo que es biología molecular y bueno, ahí empecé a trabajar, mis primeros pasos fueron en medicina reproductiva, después digamos, aprendiendo a moverme adentro de un laboratorio. Y después entré en el Instituto Leluar, que en ese momento se llamaba Fundación Campomar, a trabajar en fibrosis quística, que bueno, que es una enfermedad congénita que afecta, es una enfermedad rara, que bueno, que obviamente afecta a los recién nacidos y los acompaña toda su vida y bueno, tienen muchísimas complicaciones y demás. Bueno, trabajé en eso unos años y después ahí hice mi tesis de licenciatura, después hice mi tesis doctoral en embriotoxicología, también analizando cómo era el impacto de plaguicidas organofosforados en el desarrollo embrionario con un modelo de anfibios. Bueno, después pasé a la biotecnología ambiental y después volví a las ciencias biomédicas ya cuando entré a la carrera de investigador.
acá en Buenos Aires, en la Universidad Católica, en un instituto de hipertenencia, CONICET, Universidad Católica. Y bueno, y ahí estuve hasta el año 2018, que hice esta transición a la industria, ¿no? Un poco también movida por este cambio, en realidad fue bastante más profundo porque es como en algún momento, siempre, digamos, me movió mucho lo que es la vocación y ahí me empezó a mover mucho lo que era como el propósito y la búsqueda de un impacto más inmediato. Las ciencias básicas, digamos, es apasionante, pero el impacto a veces no se ve enseguida, ¿no? Y capaz que no se ve en toda tu vida y es espectacular, pero bueno, yo ahí empecé a sentir otras necesidades y empecé a descubrir esto del propósito y ahí, bueno, como para empezar a prepararme en lo que era la transición a la industria, hice un MBA en la Universidad de Itela y eso me ayudó a entender un poco el idioma de los negocios y bueno, después tuve la oportunidad de incorporarme a Roche en el año 2018, en mayo del 2018. En esa transición al MBA, ¿no? Venís del laboratorio, pasás al MBA, ¿cuán fuera de tu ámbito de confort te sentías? Absolutamente. O sea, creo que en ningún momento me sentí cómoda. A mí me encantó. Fue una de las experiencias que más me marcó en mi vida haber hecho ese MBA. Y no fue por el conocimiento solamente, que el conocimiento siempre es atractivo, sino porque estaba en un aula con 60 personas que no tenían nada que ver conmigo, digamos. O sea, eran pensamientos completamente diferentes. Cualquier cosa que decía cualquiera de mis compañeros era fascinante para mí, ¿no? Y escuchar cómo veían y tenían otras perspectivas y venían de otras áreas, o sea, muchos de la industria, muchos eran emprendedores, eh, qué sé yo, no sé, me encantó porque aprendí un montón, porque aprendí a pensar diferente y fue, la verdad que, nada, fue un gusto poder hacerlo, fue un gusto poder compartir con ese grupo de personas. Éramos muy poquitas mujeres en ese momento, muy poquitas, si mal no recuerdo, éramos 6 o 7. Hoy, digamos, hay muchas más mujeres haciendo el MBA y eso me da mucha satisfacción. Pero bueno, sí, fue una experiencia completamente diferente. Y si hoy tuvieras que arrancar de vuelta la parte de investigación, ese MBA, ¿lo harías de vuelta como una transición o lo harías antes, como un complemento? ¿O se lo recomendás a alguien que está haciendo investigación, hacerlo como complemento? Bueno, yo creo que el tiempo, digamos, en el que uno hace las cosas, siempre uno lo conoce mejor que nadie, ¿no? A veces uno retrasa esas decisiones o no se anima o no sabe qué va a venir después. Y bueno, esas son cuestiones que cada uno tiene que trabajar y demás. Yo creo que en el momento en que uno lo siente y que realmente está en esa necesidad de buscar una cosa diferente, hay que tomar el riesgo y hay que hacerlo. No hay que quedarse con las ganas. Y para mí, el vincular el sistema científico con el sistema productivo, con la industria nacional, con la industria multinacional, etcétera, es un valor agregado increíble, que recién lo estamos empezando como a capitalizar. Pero bueno, creo que hoy hay más casos de personas que se animan a transicionar del laboratorio a la industria. Me parece que todavía falta mucho trabajo en ese sentido y hay muchísimas oportunidades, sobre todo por las cabezas que hay en nuestro país, las cabezas que hay en Argentina tanto en el sistema científico como en lo que es los desarrollos, ¿no? O sea, ya esto de volver como a una cuestión más traslacional y poder aplicar conocimientos y demás a cuestiones más productivas y bueno, ¿no? Con todo el sistema emprendedor y bioemprendedor que hay en Argentina, ni hablemos. Uno tiene la idea de que el investigador bueno, está en laboratorio, guardapolvo blanco, 24 horas sin parar. ¿Cuánto de eso es así? ¿Cuánto es mito? ¿Cómo te hacías, digamos, cómo hacías para generarte tus espacios? Hace un rato antes de empezar la llamada me preguntaste, bueno, estás trabajando, pusiste a hacer ejercicio. ¿Cómo haces para balancear una vida más saludable en un contexto donde en general, por lo menos la idea es que es súper demandante, ¿no? Bueno, el trabajo en la industria también es muy demandante. No es menos, es diferente, es completamente diferente, son dos mundos diferentes. El trabajo en el laboratorio es un trabajo de mucha conducta. Cada uno tiene una conducta. Hay sistemas que evalúan, vos, digamos, tenés que de alguna manera responder, ¿no es cierto?, al sistema
y sobre todo como está planteado en Argentina, ¿no? Donde nosotros tenemos algunos organismos que son los que, bueno, pagan los sueldos, hay otros que te dan algún dinero para investigar, universidades y demás que te dan los espacios, entonces uno tiene como que estar todo el tiempo demostrando, ¿no? Demostrando los avances y demás. Pero yo creo que es fundamentalmente tiene que ver con la conducta de cada uno y la rigurosidad con que lo hace. O sea, uno puede trabajar 20 horas por día, puede trabajar 10 o puede trabajar 5. Me parece que eso es algo que depende de cada uno y hay momentos también, ¿no? Hay momentos que son más demandantes que otros, hay situaciones que son más demandantes que otras, qué sé yo, no sé. Uno puede pensar, digamos, para llegar a la carrera de investigador en Argentina, en CONICET, que es lo que yo conozco, uno primero tiene que haber terminado su licenciatura, tiene que haber hecho un doctorado y tiene que, en general, haber hecho un postdoctorado. Y después entra la carrera de investigador que tiene como distintas etapas. Esas etapas primeras, la de ser doctorando o postdoctorando, también tienen mucha demanda. No sos todavía un empleado formal dentro del sistema de investigación, pero sí te están dando un estipendio, una beca, te están pagando para que vos estudies y te capacites y que después seas parte, digamos, de este pool competitivo que intenta ingresar a carrera de investigador. Algunos ingresan y otros no, como en todo proceso competitivo. Las etapas previas también son muy demandantes. O sea, el doctorado es un momento muy, muy demandante en la carrera de formación que después va a dar lugar, digamos, a un investigador en el sistema científico. Lo mismo pasa con los investigadores en las universidades y demás. O sea, es un proceso. El proceso en general es demandante. Tenés que tener mucha voluntad, muchas ganas y te tiene que gustar un montón y ser muy resiliente, porque no es fácil el sistema científico. No es fácil porque los recursos nunca son suficientes, pasan cosas que uno a veces ni se imagina, ¿no? Obtener, qué sé yo, subsidios para poder comprar un equipamiento y no tener en el subsidio el dinero para instalar el equipo. Y todo es así, todo el tiempo. Entonces, también tiene eso, ¿no? Muchas horas de trabajo y muchas, muchas horas de, como de resiliencia para poder no bajar los brazos y seguir, ¿no? Y todo lo que se hace suma un montón. O sea, que vos hablabas y yo hacía el paralelismo con el emprendimiento, ¿no? Con emprender, porque tiene mucho de eso también, al fin y al cabo tenés condiciones de contorno que son más difusas, como que dependen mucho de vos y tu disciplina y cada paso que vas a dar hacia adelante depende de la energía con la que te levantaste esa mañana para darlo, como que la cosa no se mueve, ¿no? Que el marco no es que decís, bueno, estoy dentro de un marco ejecutando y bueno, voy llevando el proceso, ¿no? Medio que lo definís vos en cada espacio. Hablabas de la necesidad de disfrutar el proceso. Si vos pensás, me imagino que el investigador no puede solamente disfrutar la publicación o el hallazgo, tiene que disfrutar todo el camino del recorrido de la investigación en sí, o la investigación per se. En el emprendedorismo es lo mismo, como no puedes pensar en el salir a la bolsa. La persona que arranca el emprendimiento pensando en salir a la bolsa, bueno, estás complicado. Si no disfrutás ese camino, muy probable que no lo logres. Entonces hacía todo ese paralelismo y digo, es una buena experiencia y es un buen mindset, una buena mentalidad, una buena predisposición para llevar también a la industria, digo, ¿no? Eso debe ser muy valorado en la industria, esa Sí, resiliencia y esa capacidad de disfrutar el camino. de disfrutar el camino, de sobrevivir a la frustración, digamos, como emprendedor también pasa, ¿no? O sea, la Administrar mayoría de recursos, las sí. la mayoría de las batallas se pierden y se ganan unas pocas y las que se ganan se disfrutan un montón y te dan la energía para seguir ahí, pero es un camino de mucha dedicación y mucha convicción. Me parece que hay mucho, mucho para capitalizar en esto que hay en las personas que hoy están en el sistema científico en nuestro país. Es gente muy capaz, hay mucha cabeza, muchas ideas disruptivas, y creo que eso es algo que es una gran oportunidad, es una gran oportunidad. Se está trabajando hace mucho tiempo en lo que es la vinculación científico-tecnológica y eso es algo que a mí me encanta en particular, porque bueno, ¿no? Poder unir las puntas y poder lograr que cada uno aporte lo que tiene para aportar, me parece que va a dar y está dando hoy saltos cualitativos y cuantitativos.
Bueno, este podcast está muy relacionado con la salud, ¿no? Ya metiéndonos más específicamente en ese tema, te pregunto, si tuvieras que delinear un panorama general de los últimos desarrollos y los más interesantes, desarrollos tecnológicos o investigaciones en lo que son la ciencia y la salud, ¿cuál te parece que son? ¿Qué es todo lo que hoy está dando vueltas, que vemos que todos los días sale algo nuevo, todos los días hay una aplicación de tecnología distinta, o algún hallazgo? ¿Qué es lo que te parece que lo que está dando vueltas lo más relevante? Bueno, a mí me parece que en el mundo de lo que son las tecnologías diagnósticas han ocurrido cambios, digamos, que son sustanciales. Por ejemplo, en el cáncer, con el advenimiento de la genómica y entender mejor, digamos, las particularidades de la enfermedad de los pacientes y demás, me parece que es como un gran habilitador y facilitador a mejores resultados, ¿no? Me parece que también todo lo que está relacionado con salud digital es maravilloso, digamos. La salud digital es un habilitador crítico, es sobre todo en lo que es el abordaje de la medicina personalizada y lo que es la medicina de precisión, ¿no? Todo lo que uno puede capturar, uno puede analizar, uno puede volcar, uno puede eficientizar, sistematizar, mejorar procesos, mejorar decisiones. Me parece que eso es fantástico, ¿no? Y volcar eso a lo que se viene, que es este mundo, este boom de la medicina preventiva, también es algo fascinante. Por supuesto, lo que es el desarrollo de soluciones terapéuticas no quedan de lado, digamos, o sea, hoy todo lo que es investigación y desarrollo también está en un momento donde hay mucho desarrollo y mucha innovación exponencial. Y eso hace que se abran múltiples oportunidades en muchas áreas terapéuticas. Hay muchos avances en enfermedades raras también, donde antes no se estaba quizás poniendo tanto foco porque tienen impacto en menos cantidad de pacientes, pero hoy se está haciendo un esfuerzo en ese sentido y me parece que está dando excelentes resultados. Bueno, la verdad que creo que es un momento fascinante para todo lo que es la innovación en salud. A ver, ¿y te puedo pedir algún ejemplo de medicina personalizada o de medicina de precisión, por ahí para que nos compartas, digamos, qué implica y cómo era antes de que surja la medicina personalizada y cuál podría ser el impacto hacia adelante de eso? La medicina personalizada, a veces cuando uno, digamos, uno le pone nombres a las cosas, porque todos tenemos como esa necesidad de ponerle nombres. Si uno habla de medicina personalizada y con cualquier médico que uno esté en contacto, el médico te dice la medicina siempre fue personalizada. Y es real, la medicina siempre fue personalizada. Lo que tenemos hoy son herramientas para integrar las distintas etapas en el proceso, digamos, y en la enfermedad de los pacientes, los distintos hitos por los que va pasando el paciente, eso se puede integrar y se tiene más información con lo cual se pueden tomar mejores decisiones. O sea, básicamente cuando hablamos de lo que es la medicina personalizada desde ese punto de vista y no desde la personalización que le pone un profesional a la atención de sus pacientes, que eso está obviamente descartado y es lo que ocurre históricamente, pero digo, hoy se considera esto de la medicina personalizada como este abordaje holístico, esta integración de los pasos del journey o el viaje del paciente con una oportunidad de tomar mejores decisiones gracias a que se pueden obtener mejores datos y mejor información de la enfermedad de cada paciente y eso genera, por un lado, mejores resultados para los pacientes y por el otro lado, mejor uso en lo que son los recursos de los sistemas de salud, que sabemos que están siempre, digamos, con la espada de Damocles, porque bueno, la innovación es mucha, la innovación viene rápido y bueno, los sistemas hoy se encuentran de alguna manera estresados en ese sentido. Y es ahí donde la inteligencia artificial toma un rol protagónico, o sea, en esto de poder analizar. Ahora tenemos muchos más datos, hay muchas más variables. Antes la persona, digamos, el médico tenía el paciente enfrente y analizaba como la visión holística era lo que él podía captar con su Exacto. capacidad de persona, ¿no? Ahora hay más variables y todo eso, todas esas variables las puede, la tecnología las digiere o las analiza y las interpreta mejor. ¿Es ahí por donde viene? Sí, absolutamente. Y eso hace a lo que es la medicina de precisión. O sea, antes, digamos, la precisión depende de cómo uno, digamos, cuáles son las herramientas que uno tiene. Uno tiene más o menos precisión en función de las herramientas que está utilizando, ¿no? Para lo que sea, podemos hacer un montón de paralelismos.
En la medicina y en el tratamiento de las enfermedades y en el abordaje, digamos, a los pacientes pasa lo mismo. Cuanto más información hay que viene de esto, de este cambio de paradigma, digamos, en la integración y de cómo se trata a los pacientes, y en la generación de información, cuanto más información nosotros tenemos, más precisa va a poder ser la respuesta que le podemos dar y más preciso va a ser el tratamiento de la enfermedad del paciente. Entonces, es muy importante en ese sentido todo lo que se viene con la inteligencia artificial, todo lo que hay hoy en con la inteligencia artificial. Hoy hay muchas respuestas, hoy hay múltiples abordajes, se está utilizando en un montón de aspectos. Falta en algunos puntos integrarlo en esto, ¿no? Del uso de los procesos, de los sistemas. Hay buenos ejemplos y grandes ejemplos de la integración de la inteligencia artificial para mejorar procesos y buscar eficiencias, como hacen ustedes, que justamente, digamos, es un poco, es el foco y el abordaje que entiendo tienen. Digo, en el tratamiento de las enfermedades es lo mismo. ¿Cómo hacemos nosotros? Hoy la generación de datos es enorme, como vos dijiste. Hoy el 30% de los datos que se generan son datos en salud. Esos datos prácticamente se duplican cada año, digamos. O sea, estamos en una generación exponencial de datos de diversa calidad. Entonces, uno de los primeros desafíos es, estamos generando un montón de datos. ¿Cómo los estamos capturando? ¿Son de calidad esos datos? ¿Cómo los estamos integrando? ¿Cómo estamos convirtiendo los datos en información accionable? O sea, que puedan contar una historia y que nos permitan a nosotros tomar mejores decisiones. Y cómo nosotros estamos preparados para empezar a tomar decisiones basadas en datos. Todos creemos que estamos preparados, pero creo que no estamos preparados todavía o estamos en ese camino. Es nuestro gran desafío incorporarlo esto en nuestra práctica cotidiana para todo. Y creo que eso tiene un impacto y va a tener un impacto cada vez mayor. Es una puerta que se ha abierto con una oportunidad infinita, diría yo, que tiene, digamos, como resultado en distintas instancias, o sea, desde lo que es las decisiones clínicas hasta las decisiones que pueden tener los financiadores en salud, hasta las decisiones que pueden tener que tomar los prestadores. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Y el día de mañana que estos sistemas aprendan y vayamos a lo que para mí es el santo grial, ¿no? Que es la medicina preventiva. Es que aprendamos a predecir y que esa predicción sea con certezas y que eso nos permita justamente tomar acciones para evitar problemas más grandes a futuro, ¿no? O situaciones más grandes a futuro. Y en esto hay muchos preconceptos con la inteligencia artificial y el reemplazo de las capacidades humanas y la automatización total y la extinción de un montón de trabajos y puestos de trabajo. ¿Cuán importante acá es esa tecnología puesta a disposición de las personas correctas para potenciar sus capacidades? ¿Y cuán importante es la relación persona con persona, pensando en el paciente, ¿no? Porque al final la medicina personalizada también tiene que ver con tener el paciente en el centro. Entonces, ¿cómo ves vos el rol más humano de los profesionales en ese futuro, con la inteligencia Sí. artificial ayudándolos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y esta es una opinión obviamente muy personal, los seres humanos somos y vamos a ser siempre irreemplazables. No hay nada que reemplace un abrazo, no hay nada que reemplace una mirada empática. No hay nada que reemplace una decisión entendiendo que esa persona después tiene que ir a sentarse con un hijo para contarle su situación personal. No son sistemas perfectos donde se toman decisiones. Si los sistemas de salud fueran perfectos y todos funcionaran y todos accediéramos a las mejores oportunidades y alternativas, creo que quizás la respuesta mía podría variar un poquito, pero eso no es verdad. Eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que esa persona que está sentada en ese consultorio es una persona que no sabe si el año que viene va a tener o no va a tener trabajo, si va a tener una obra social, si la obra social que tiene lo va a poder acompañar en su camino de tratamiento, si lo que necesita acceder hoy está en el país o no está en el país. Digo, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las tomas de decisiones en general. Lo que sí me parece, lo que estoy, pero en esto estoy totalmente convencida, es que esa decisión ya no va a quedar solamente del lado del médico, que esa decisión va a ser una decisión compartida. Y en ese sentido, el médico es clave, digamos. Uno no puede tomar una decisión compartida con una computadora. Digamos, la decisión compartida se conversa, se discute, se evalúan los pros y se evalúan los contras. Y todo lo que nos da hoy la tecnología son facilitadores. Nos van a hacer todo mucho más fácil. Pero hay cosas que para mí van a ser por ahora, me las imagino irreemplazables. También aparece la necesidad de desarrollar nuevas competencias para los profesionales de la salud.
porque va a haber más necesidad de un acompañamiento a la persona. Por ahí hoy el sistema está atendido por mucha gente, un 60-70% del costo del sistema son personas. Por ahí van a haber procesos que van a quedar como con menos personas, pero las personas van a van a tener un rol mucho más esencial en ese camino, ¿no? Y por ahí hay que desarrollar competencias nuevas para que acompañen a Sí, los pacientes de otro ángulo, ¿no? Que sí, creo que hoy, sí. no sé si las universidades hoy están preparando a los profesionales de la salud, y me refiero a todos, ¿eh? Desde los que van a trabajar en la parte administrativa, desde los que están en la medicina tradicional o los médicos, desde los roles que son más asistenciales en la salud, que por ahí tienen otras formaciones. No, creo que Eh, todavía nos falta un montón. Creo que sí, ahí tenemos otra gran oportunidad, digamos, para incorporar nuevas cosas en lo que es la educación y la formación de los profesionales. O sea, nosotros hoy tenemos muchas generaciones conviviendo activamente, ¿no? En nuestros sistemas. Entonces vos tenés profesionales que hoy tienen, qué sé yo, 60 años, profesionales que tienen 50, 40, 30, y las generaciones se han ido como, digamos, esto que sabemos de la generación Z, la generación X, la generación Y, la generación, todo cada vez más rápido. Hay un montón de generaciones diferentes con distintas particularidades, distintas habilidades. Y yo creo que sí, hay una gran oportunidad para que todos incorporemos nuestras habilidades, pero soy una ferviente defensora de la diversidad etaria. Yo creo que hoy hay que ponerle más foco a lo que es la diversidad en ese sentido, que puedan compartir todas estas personas, estas distintas generaciones y nutrirse entre sí. Me parece que hay algo que ya se está empezando a abordar y se está empezando y se trata y se trabaja en un montón de aspectos, que eso aumenta naturalmente las capacidades de todos los involucrados. Aprender a trabajar en colaboración, aprender a confiar. A veces son esto de las habilidades duras que uno habla, ¿no? O sea, decir, bueno, vos mañana me pones a mí acá una herramienta de decisión clínica que está basada en un montón de algoritmos y yo tengo que el input y el output y el outcome, digo, y empiezo con todos esos dilemas. Eso obviamente que es crítico como una habilidad, pero también es crítico poder sentarte con personas que tienen distinto background, distintos entendimientos y poder tomar decisiones más rápidas y decisiones con miradas más integrales. Eso hoy sucede y te puedo dar un ejemplo, digamos, o muchos ejemplos, pero uno en particular y tiene que ver con la toma de decisiones justamente en oncología, ¿no? Hoy hubo hace un par de años una publicación que decía que un médico oncólogo en su especialidad, o sea, estamos hablando de un oncólogo, ejemplo, cáncer de pulmón, no un oncólogo que ve todas las patologías oncológicas, pero un oncólogo en su especialidad le tomaba 29 horas por día estar al día con toda la evidencia que se generaba. Y aparte que es evidencia compleja, porque hoy incorporás, por ejemplo, la genómica, ¿no? La genómica, que es el análisis del ADN del tumor de los pacientes. El cáncer es una enfermedad del ADN y esas alteraciones son críticas para poder entender cuál es el mejor tratamiento al que puede, digamos, con el que puede abordarse un paciente para mejorar sus resultados. Bueno, ¿cómo lograr interpretar esos resultados? No son fáciles de interpretar. Los resultados de imágenes no son fáciles de interpretar. Y hablando de inteligencia artificial, la inteligencia artificial se está metiendo muy fuerte en esto, se está metiendo muy fuerte en el análisis de imágenes. ¿Cómo poder también incorporar eso como una herramienta y personas que sean expertas en el manejo de las herramientas basadas en inteligencia artificial para también contribuir a esa decisión y lograr que esa decisión sea en el momento en que es necesario que se tome? O sea, en un paciente oncológico no podés tomarte 3 meses para una decisión, obviamente. Necesitas tomar una decisión rápida y una decisión, digamos, certera y una decisión basada en la mayor cantidad de información disponible. Así que bueno, sí, son muchas las capacidades, ¿no? Son capacidades duras y también son capacidades blandas, porque para sentarse y elaborar un plan de tratamiento personalizado para un paciente, hay que saber trabajar en colaboración, hay que saber escuchar y hay que saber respetar opiniones y hay que saber tener discusiones valiosas. y todos esos datos que hoy aportan a que esas predicciones o esos caminos de tratamiento, esos caminos clínicos que se puede optar, eh, estén a disposición, entiendo que mejoran también cuando esa información es cada vez más grande, ¿no? Como esos bancos de datos son cada vez más grandes. Entonces,
¿Crees que es importante que empiece a haber políticas para poder compartir más datos entre países, entre instituciones, digamos, y que no haya tanto silo, porque la salud está también muy marcada por Sí. tener los datos en silos, ¿no? Y a veces con las políticas de seguridad de los datos, que son súper importantes y que tienen que estar reguladas, pero a veces por ahí se los enfrasca, ¿no? Y quedan como ahí compartimentalizados y difíciles de utilizar. Entonces, ¿cómo ves eso, digamos, desde el punto de vista de la oportunidad de decir, si hubiera más acceso a más datos, digamos, cuánto mejor podrían ser ese tipo de predicciones y hacia futuro sobre todo, ¿no? Sí, sí, comparto 100% lo que decís. Hoy hay un montón de buenas iniciativas, de buenas voluntades que están empezando a trabajar en esto de la captura. O sea, la generación de datos es casi un commodity, te diría, cada vez más. Digamos, existe la generación de datos. El tema es esto de capturar esos datos, volcarlos a registros que sean datos de calidad y después tener esta voluntad de compartir y esta voluntad de integrar y ahí sí aplicar tecnologías de analítica avanzada para poder convertirlos en información accionable, ¿no? Es un poco el paralelismo del petróleo, ¿no? Cuando vos sacás el petróleo de un pozo, ese petróleo no te mueve un auto, vos tenés que, digamos, capturarlo, tenés que trasladarlo, tenés que refinarlo, tenés que llevarlo a la estación de servicio y lo tenés que volcar en el auto para que el auto funcione. Con los datos es una cosa bastante similar y para eso tiene que haber una integración, tiene que haber una integración. Entonces, me parece que estas buenas prácticas que están ocurriendo hoy en un montón de instituciones y demás, de capturar esos datos y de registrarlos, me parece que es espectacular, pero realmente se necesita una estrategia que sea una estrategia más tipo paraguas, o sea, donde nosotros podamos decir, bueno, si vamos a tomar esto como una política, si vamos a querer implementar esto y vamos a querer sacar lo mejor de esto, este es el marco, necesitamos un frame. Necesitamos un marco también de gobernanza de esos datos, de garantizar la calidad de esos datos, de resguardar esos datos, son datos de personas, que se entienda que esos datos están ahí para mejorar algo, que no están para hacer usufructo de esos datos, digamos, acá están para mejorar algo, ¿no? Había una campaña que decía donar datos es como donar sangre en un momento. ¿Por qué? Porque es muy lindo eso, porque vos decís, yo con mis datos puedo ayudar a otra persona. Y no son los datos de Verónica Sotomayor, son los datos de una persona que tiene estas características. No es necesario que se sepa mi nombre, pero empezar a perderle el miedo a eso, ¿no? El miedo a que las personas se sientan más cómodas en eso y que salgamos de ese lugar de miedos y demás, pero para eso tiene que haber, obviamente, una política que te dé la seguridad, que te garantice que vos vas a estar aportando de manera, digamos, positiva y que no se va a estar haciendo un mal uso. Con lo cual, sí, trabajar en infraestructura, trabajar en interconectividad, en que los sistemas utilicen los mismos protocolos, hablen el mismo lenguaje, se puedan integrar y que después quienes pueden tener acceso a esa información y tomar decisiones, me parece que es parte hoy, para mí, de una política que tiene que ser una política de Estado. Qué bueno esa analogía con donar sangre, ¿no? Y por ahí pensar en tener, bueno, vas a tener un check que te acompaña a vos que dice yo soy donante de datos, ¿no? Decís, bueno, estos Exacto, datos están a disposición para ayudar a otros, porque al fin y al cabo es eso. Muy bueno. absolutamente. Pero en general, a todos los invitados que nos acompañan y que nos comparten experiencias, también les preguntamos si tienen algún ritual. Nosotros tenemos en general rituales para fomentar la creatividad, donde salimos, tenemos reuniones caminando, o hacemos alguna actividad en conjunto, en los que vamos a tener reuniones, sobre todo lo que son procesos creativos. ¿Vos tenés algún ritual para enriquecer tu creatividad o que puedas recomendar, tanto personal o a veces con equipos de trabajo? Sí, en general a mí lo que más me funciona en ese sentido, primero es conectarme con gente que es diferente a mí, completamente diferente, que hace cosas completamente diferentes y que puedo escuchar otras perspectivas, otras ideas y eso me nutre un montón. Así que, y todo el tiempo estar como leyendo, buscando, mirando, escuchando, digamos, esa cosa de la inquietud, de la curiosidad, me parece que es clave. Y después yo como un ritual sí personal es el ejercicio. O sea, para mí es el momento donde yo puedo como connect the dot, ¿no? Donde puedo empezar como a bajar las cosas y voy caminando y, mira esto, mira tal otro, mira tal otro. Así que bueno, eso sí.
Y después desde el punto de vista del trabajo en equipo es la interacción, esta interacción donde no hay quizás marcos y estructuras, ¿no? Donde vos decís, bueno, puede haber una interacción más relajada, una interacción de conversaciones que puede estar facilitada por montones de actividades que hoy se hacen y demás, pero fundamentalmente esto, ¿no? De interactuar entre los equipos y de generar esta confianza, porque para mí la confianza es crítico para que todos nos animemos a decir eso que a veces no nos animamos. Y ese desafío a los status quo y a un montón de cuestiones es lo que hace que el proceso explote, porque ahí nos estamos animando a decir algo que quizás, digamos, podría haber parecido ridículo, inapropiado, fuera de contexto o lo que fuera, y sin embargo lo estamos desafiando, ¿no? Y creo que eso de ser un poco más de alguna manera, eso, desafiantes, ¿no? Desafiantes sin miedo, obviamente siempre en el marco del respeto, disentir con respeto, me parece que también es parte del proceso. Yo soy de esas personas que cree que estar de acuerdo está como sobrevalorado. Todo el tiempo nos esforzamos mucho en estar de acuerdo, y me parece que hay que aceptar que estar en desacuerdo está también ok. Y eso también puede ayudar a fomentar la creatividad y ayudar en los procesos creativos en realidad. Y ahí es clave tener un marco de seguridad psicológica, ¿no? En Exacto. los equipos, en los espacios, ¿no? Es importante fomentarlo. Confianza 100%. Si no se construye la confianza, es muy difícil que eso se pueda dar o que se pueda interpretar de la manera en que uno está buscando que se interprete. Digamos, no hay peor error que uno creer que tiene la confianza para decir algo y hacerlo o decirlo y que esa confianza no esté porque bueno, el impacto no es bueno. Entonces sí, digamos, dedicar mucho tiempo a esa construcción. Qué bueno. Vero, un lujo haberte tenido. Mil gracias. Gracias por compartirnos tus experiencias, tu conocimiento, tu visión. Fue un placer charlar con vos. De vuelta, gracias. Pero seguro que todos los que nos han escuchado lo han disfrutado muchísimo, tanto como yo. Muchísimas gracias, Luciano, a vos y bueno, a disposición.